tenemos la función z igual a xy dividido la raíz positiva de x cuadrado más y cuadrado. Entonces hay que comenzar a analizar cada uno de los pasos que tenemos que ver para determinar si es continua. El primer paso sería la función en el punto, que en este caso dice el origen. Sería el punto de coordenadas 0, 0. Entonces reemplazamos y esto va a dar como resultado 0 sobre 0. ¿Qué me indicaría esto? Para el valor de la función. No existe el punto. La función no existe en el punto o no está definida. Podemos colocarle con el No símbolo está nomás. definida. O si no, con palabras, no está definida. O ahora analizamos el límite. Obviamente, al reemplazar me va a dar 0 sobre 0. Un cálculo similar al paso 1. Esto es una indeterminación. Para determinar el límite doble, como el ejercicio pide la continuidad, convendría ver si es que se puede ya hacerle aplicar algún caso de factoreo al límite doble. Pero evidentemente no hay ningún caso. Porque acá en el denominador tengo suma de los cuadrados de x y de y, no diferencia de cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer es, por las dudas, calcular los límites iterados. Profe, ¿Sí? ¿no se podría dividir a todo por xy? También, como la consigna no pide hallar los límites iterados, y si ustedes ya se dan cuenta qué paso algebraico pueden hacer para salvar la indeterminación, se podría ya hacer ese paso. Vamos a aplicar ese método, dividir todo por x, porque en este caso no pide los iterados. Entonces tendríamos xy dividido xy, dividimos al numerador y al denominador. El tema sería con qué exponente ingresa dentro de la raíz. ¿Al cuadrado? Sí, hay que multiplicar los exponentes por el índice que es 2 y ingresaría dentro de la raíz como cuadrado. Y ahora lo que haríamos es simplificar todo x cuadrado con x cuadrado y todo y cuadrado con y cuadrado. Todo esto quedaría 1, 1.
Entonces, pasando en limpio, me quedaría en el numerador 1. Y en el denominador me queda 1 sobre i cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Luego en el próximo paso reemplazo por 0 y 0. En el denominador 1 dividido 0 tendería a infinito. Lo mismo que en el otro término, 1 dividido 0 cuadrado o 1 dividido 0 tendería a infinito, e infinito más infinito es infinito. Si quieren le coloco acá los dos infinitos. Infinito más infinito me daría infinito. Raíz cuadrada de infinito, infinito. Y 1 dividido un número infinitamente grande, ¿hacia qué número tiende? ¿A cero? Cero. Perfecto. En el primer paso, al determinar, o sea, al quedar como resultado que la función no está definida, ya no cumplió el primer paso para determinar si era continua. Con esto ya podríamos afirmar que no es continua la función en el punto. Pero al calcular el límite, me va a permitir clasificar la discontinuidad. O sea, el tercer punto ya no haríamos, que es comparar la función con el límite porque la función no está definida. Y ahora lo que haríamos es pasar a la clasificación. Como no cumplió el primer paso, que es la función no está definida, pero el límite me da 0, hay que colocar qué tipo de discontinuidad es. Profe, o sea, ¿existiría el límite doble o no? Sí, el límite doble es 0. Ese es el valor final del límite doble. Porque no estamos calculando los iterados. Directamente cuando las dos variables tienden simultáneamente a las coordenadas del punto, lo que obtenemos es el valor final del límite doble. Como ustedes me habían propuesto ya al límite doble, hacerle un paso algebraico para salvar la indeterminación, ya directamente calculamos el límite doble. Profe, una pregunta. Y por ejemplo, en un parcial, si nos pide determinar la continuidad y nos da un ejercicio como este, ya con que no se cumpla la primera condición, ¿se puede justificar con eso? ¿O hay que hacer también la segunda condición? Sí, hay que hacer la segunda porque en general pide que se clasifique la discontinuidad. Ah, bueno, gracias. Necesitamos saber si es finito o infinito o no existe el límite doble para saber qué tipo de discontinuidad es. Pero con el primer paso para este ejercicio ya determinamos que es discontinua. Pero con el cálculo del doble vamos a clasificar. ¿Y esta sería evitable, profe? Sí, como el límite doble existe y es un número finito, entonces es evitable. Profe, pregunta una compañera en el chat si podemos resolver el límite con la propiedad de los polares. Sí, se puede. Otro método sería salvar esta indeterminación con coordenadas polares. No hay ningún problema.
Eso que no sé si estaba hecho la preclase. En la En la teoría nosotros preclase. hicimos este ejemplo justamente con las coordenadas polares, por eso capaz que pregunta. Ah, sí, se puede aplicar polares. Y acá hay que especificar entonces el tipo de discontinuidad y especificar el punto, que es el origen. Ahí estaría terminado el ejercicio. Si no hay dudas, pasamos al B. Tenemos una función definida de la siguiente manera. La función, si el punto es diferente del origen, sería con esta ecuación xy dividido la raíz positiva de x cuadrado más y cuadrado. Y si el punto es igual al origen, el valor de la función. Entonces comenzamos con la función del punto. Me dicen cuál sería el valor de la función en el punto, de acuerdo a cómo está definida ahora la función. 0, profe. 0, porque acá tenemos que si el punto es el origen 0, 0, entonces el valor de la función es 0. Esto sería por definición de la función. Ahora pasamos al límite. No, que quería para el límite, como x y tienden a 0, 0, eso significaría de que el par x y tiene que ser distinto del origen. Tengo que acercarme por los infinitos caminos hacia el origen, y por lo tanto eso implicaría de que x y tienen que ser distintos del origen. Por lo tanto, le ocuparía a la primer parte de la definición de la función, que es con la ecuación xy sobre más raíz cuadrado de x cuadrado más y cuadrado. Ese detalle hay que tener en cuenta, que para límite me tengo que acercar al origen. Y me acerco al origen con pares x y que sean diferentes del origen. Tengo que mirar ahora en la definición de la función. Entonces, con la primera ecuación tendría que trabajar. ¿Y ese detalle está claro? Porque en la definición del límite no me interesa qué ocurre en el punto, sino en las proximidades del punto. Y en las proximidades del punto equivaldría a que x y sea diferente del origen. Si está entendido eso, esto ya está calculado en el ejercicio anterior. Profe, Entonces, entonces ahí estaría como salvada la discontinuidad con el cero que incluye Sí, el origen. Ah. sí. Bueno, este límite no hay necesidad de resolver de nuevo y le colocaríamos 0 directamente. Vamos a colocarle del ejercicio anterior.
Voy a hacer un pequeño esquema de este tipo del concepto que les dije que ocupen. O sea, si acá tenemos el origen, para la función sería en el origen. O sea, este es para la función en 0, 0. Y después para el límite tengo que acercarme, tender hacia el origen. O sea que para el límite xy tiene que tender al 0, 0, y eso equivale a que xy sea diferente del 0, 0. O sea, en el límite me tengo que acercar al origen y por lo tanto la condición que tengo que ocupar es en definitiva que xy sea diferente del origen, para utilizar supuestamente los infinitos caminos por los cuales me acerco al origen. Bueno, seguimos con el paso 3. Que es comparar, y acá se va a cumplir de que la función en el origen, que es igual a 0, va a ser igual al límite. Acá le vamos a colocar de la función xy. O podría haber colocado toda la ecuación también. Resumiendo, la función me dio 0, o sea que está definida en el punto. El límite, con xy tendiendo al origen o al punto, me dio 0, o sea que existe el límite doble. Y en el tercer paso, el valor de la función es igual al valor del límite. Por lo tanto, cumplió las 3 condiciones para que sea continua. Hay que colocar como conclusión que f de xy es continua en el origen, 0, 0. ¿Está entendido el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Pasamos ahora al ejercicio C, donde nos dan una función z definida de la siguiente manera. Si el punto es diferente del origen, se calcularía con esta ecuación x cuadrado menos y cuadrado, todo dividido la suma de x cuadrado más y cuadrado. Y si el punto es igual al origen, el valor de la función es 5. Voy al primer paso. Función para 0, 0. ¿Me dicen cuál es? No, porque yo no puedo, o sea, yo como soy el Cinco. de este... 5. 5, por definición. Sí, Juan Antonio, vos sacaste la ropa y la ataste. Los micrófonos. Y ahora pasamos al límite.
para límite como X y tienden al origen. Entonces, X y tendrían que ser distintos del origen y ocupo la primera parte de la definición de la función, la primera ecuación. Esto reemplazando X por 0 me daría 0 sobre 0. Y ahora lo que hay que hacer es tratar de salvar la indeterminación observando cómo son las ecuaciones que están en el numerador y en el denominador. Si se puede hacer algún factoreo o algún artificio matemático. No, profe. ¿Se podría aplicar diferencia de cuadrado arriba? Sí, vamos a hacer aparte, a ver si es que se puede o no. Si se puede o no salvar la indeterminación. Diferencia de cuadrado del numerador sería x más y por x menos y. Y en el numerador, como es suma de cuadrados, no se puede factorizar. Entonces, como no se puede simplificar, no me ayuda mucho el factoreo para poder salvar la indeterminación. Dividiendo por x cuadrado y cuadrado. O si pasa polares también se puede En ese caso no se simplificar el denominador o no. o sea, la variable y por x, o sea, hacer x igual a y. También Profe, ¿y no podría ser los iterados? vamos a recurrir a los iterados cuando no es tan evidente el procedimiento para salvar la indeterminación. Recurrimos entonces a los iterados. A ver qué pasa. Este entonces es el primer iterado. Límite cuando x tiende a 0. Del límite cuando y tiende a 0 de la función. Este límite cuando y tiende a 0, lo que se haría es reemplazar en el lugar de la y el 0, 0, y me quedaría al final x cuadrado sobre x cuadrado. Porque se van a Igual ir a los... 1. Sí, antes de reemplazar acá, se puede simplificar. Vamos a escribir de nuevo cómo quedó. Y tenemos límite cuando x tiende a 0 de una constante. Es igual a la misma constante que es 1. Ahora pasamos al otro. Invertimos el orden de las variables. Ahora el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0. Entonces este primer límite que está entre corchetes, si reemplazamos 0 y 0 en el lugar de la x, me quedaría en el numerador menos y cuadrado sobre y cuadrado. Puedo simplificar. Y acá me queda menos 1.
Límite cuando i tiende a 0 de menos 1 de una constante sería la misma constante. Y acá entonces tenemos que los iterados me dan números diferentes. ¿Qué puedo deducir cuando los iterados son diferentes con respecto al límite doble? Que no existe. Que no existe. Perfecto. Vamos a colocar entonces que como el iterado 1 es diferente del iterado 2, eso va a implicar de que no existe el límite doble. Llamándole L1 al primero y L2 al segundo iterado. Entonces ahora tenemos que la función está definida en el punto, pero el límite doble cuando x y tienden al punto no existe. El tercer paso no sería necesario efectuar, que es comparar el límite con la función. Entonces pasaríamos a la clasificación, ya es discontinua porque no existe límite doble. Pero ahora tenemos que clasificar. Cuando no existe el límite doble o es infinito. ¿Qué tipo de discontinuidad sería? Inevitable. Inevitable o esencial, una de las dos. Voy a colocar esencial. Ustedes pueden colocar inevitable o no evitable. Y hay que especificar el punto. ¿Hay alguna duda? Profesor, ¿y en este no se dice si es de salto finito o infinito? Como No, el... directamente si es evitable o esencial nomás. El tema bueno. del salto no se especifica para estos ejercicios. Profe, en este caso sería la imagen distinta del límite o la imagen, o cómo se pondría eso si tendríamos que poner 3. El paso 3 no se analiza porque el límite doble no existe y no puedo comparar un número con algo que no existe. O sea que el paso 3 no se realiza para este caso. Igual que en el ejercicio anterior, en el primero. La función no estaba definida y el límite doble existía. Pero en ese caso tampoco el tercer paso se hace porque no existe la función en el punto. No puedo comparar algo que no existe con un número. Por ese tema no se analiza el tercer paso. El ejercicio 2 ya estaba hecho en la preclase. El 2A pasaríamos al 2B.
El ejercicio 2 dice, dadas las siguientes funciones, determinar si son continuas en el punto de coordenadas 1, 1, justificando la respuesta. Y tenemos entonces para el ítem B, esta función z igual a 2x dividido la raíz positiva de x menos y. Vamos a comenzar a hacer cada uno de los pasos para realizar la continuidad. Función en el punto, que ahora es 1, 1. Reemplazamos y esto me quedaría 2 sobre raíz de 0, que es 0. ¿Qué colocaría ahí con respecto a al valor de la función? Que no existe. Exacto. Simbólicamente podemos colocar. O sea, no se puede dividir un número por dividido entre 0, por el 0. El denominador tiene que ser distinto de 0. Pasamos al límite. Primer paso para el límite, reemplazamos x e y por las coordenadas del punto. Y tendríamos 2 sobre 0. Entonces, ¿por qué le ponen más adelante de la raíz? Porque puede tener 2 signos, más o menos. Siempre las raíces de índice par tienen 2 signos, el más menos, y acá está especificado que es la raíz positiva. Ah, bueno. Y ahora lo que hay que hacer es determinar el 2 dividido 0, ¿qué le colocamos? Para límite. Infinito. Infinito, perfecto. También se podría haber colocado más infinito, pero con infinito ya está. Porque evidentemente por el tema de la raíz positiva, este 0 va a ser positivo. Va a tender desde los números positivos hacia el 0 y va a ser más infinito. Pero ese detalle no hay necesidad de colocar. Lo importante es colocar infinito. Profesor, la pregunta, en el 1, ¿por qué no va a infinito? Digamos, porque queda 2 sobre 0 y no existe. Porque hay que dividir estrictamente el 2 dividido 0 y no se puede dividir. Pero sin embargo hay una diferencia entre la operación que está en el paso 1 y la operación que está en el paso 2. En el paso 2, por ejemplo, en el caso del límite, este 0 que está en el denominador no es exactamente 0, sino un número que se aproxima a 0. O sea, por ejemplo, para el caso del límite, para determinar este infinito, yo tendría que hacer 2 dividido 0,1. 2 dividido 0,01. 2 dividido, y ahí el denominador tendría que tender a 0, pero sin ser 0 porque es un límite, tiende. Esto me da 20.
200, 2000, y evidentemente cuando el denominador tiende a 0, el cociente va a tender a infinito, por eso colocamos infinito. Pero para el primer paso, que es 2 dividido exactamente el 0, por ejemplo, la calculadora da error matemático. No se puede dividir por 0, porque si supongamos hay un número que resulta del cociente, eso va a implicar de que 2 va a ser igual a 0 por ese número. Y es una contradicción, es algo que no se cumple. O sea, esta primera operación sería para la función y este análisis sería para el caso del límite. Conceptualmente, el primer 2 dividido 0 es diferente del segundo, que es para límite, 2 dividido 0. También se podría haber colocado acá que tiende a infinito. Se hace cada vez más grande y por eso colocamos simbólicamente que esto tiende hacia un número infinitamente grande. ¿Está comprendido la diferencia entre las dos operaciones? Sí, gracias, profe. Profe. Bueno. Entonces, ¿Infinito sería un resultado aceptable, profe? sí, para límite infinito es lo que se coloca como valor del límite doble. Y ahora el tercer paso que no tenemos que analizar porque acá ya la función no estaba definida. Y aparte el límite es infinito. Entonces pasaríamos a la clasificación. Profe, entonces no va a existir el límite doble. Lo que se coloca es que es igual a infinito, existe y es infinito el límite doble. Ok, gracias. No es lo mismo que en el caso anterior, que los iterados eran diferentes. Al ser los iterados diferentes, me indica que no existe el doble. Acá no podemos colocar que el límite doble es infinito. Este directamente no existe. Y en este caso, el límite doble existe y es igual a infinito. Un número infinitamente grande. Bueno, el tema es que cuando es discontinua y el límite doble es infinito, ¿qué tipo de discontinuidad sería? Inevitable. Inevitable o esencial. Entonces tenemos que especificar el punto en 1, 1. El ejercicio 3A ya está resuelto en la preclase. Pasamos al 3B. El ejercicio 3 dice definir la función en 0, 0 para que la función sea continua en dicho punto. Y acá nos dan, entonces en el ítem B, esta función.
El tema es que para que sea continua, por ejemplo, en un punto x0 y 0, otras de las definiciones de continuidad es que la función en ese punto, ¿a qué tiene que ser igual? Al límite. Que sería básicamente el tercer paso para la condición de que sea continua. Sería este. Para que sea continua una función en el punto, el valor de la función en el punto tiene que ser igual al límite cuando x y tienden al punto. Esa propiedad utilizaríamos, ese concepto. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el límite doble de esta función primero, como primer paso. Reemplazando, tendríamos 0 cuadrado menos 0 cuadrado y quedaría seno de 0 dividido 0 y como resultado final 0 sobre 0, que es una indeterminación. Y ahora hay que retomar el límite para ver cómo salvamos la indeterminación. Y si no nos damos cuenta cómo salvar el límite, la indeterminación del límite doble, habría que recurrir a los iterados para ver qué pasa, si son diferentes o iguales. Y evidentemente, en el argumento del seno tenemos diferencia de cuadrados. Podemos factorizar, pero no se va a poder simplificar con el denominador. Así que por factoreo no podemos hacer nada. Así que vamos a tener que recurrir a los iterados. Profe, ¿no se puede sacar factor común -1 y hacer infinitésimo equivalente? Creo que multiplica mal abajo. O sea, los dos quedan en negativo. Pero el tema es que son diferentes los signos de los dos términos que están en el argumento del seno. Lo ideal es que en el argumento esté menos x cuadrado y menos Claro, y sí, no quedaría. Claro, ahí está. Entonces reemplazando y por 0, tanto en el numerador como en el denominador, esto quedaría seno de x cuadrado en el numerador
Y en el denominador, x cuadrado. ¿Me dicen a qué sería igual este resultado del límite? A 1. A 1 por infinitésimo equivalente. Ahora pasamos al otro límite iterado. Acá le cambiamos el orden. Entonces, reemplazando en la función x en el numerador por 0 y en el denominador, me quedaría seno de menos y cuadrado dividido y al cuadrado. Y acá tengo un problemita porque en el argumento el y cuadrado tiene un signo menos. Y en el Ahora denominador sí, ahora sí se podría multiplicar por menos 1 exacto. al seno y al... Acá le vamos a colocar con rojo menos 1. Y acá le vamos a colocar menos 1. Tanto al numerador como al denominador. Entonces, en el numerador, acá sencillamente le podemos colocar el menos. Y también acá, entonces ahí, toda esta parte sería el infinitésimo equivalente. Esto equivaldría a 1. Porque tiene que coincidir exactamente el argumento del seno con el denominador. Y el resultado sería menos por este primer menos que está en el numerador y el 1 del infinitésimo equivalente. ¿Está entendido el artificio matemático? Profe, ¿no se podría sacar el menos del argumento del seno? Sí, también. Creo que por ser una función impar, voy a escribir por acá. ¿Me podría volver a explicar por qué se le coloca el menos al seno? Bueno, Profe, ¿y al sacar el menos del argumento quedaría solamente 1 o también quedaría menos 1? queda menos 1. Porque el tema es que seno de menos x, por ser la función seno una función impar, equivale a menos seno de x. O en todo caso, y cuadrado. Por ejemplo, si le coloco en el denominador el y cuadrado y el y cuadrado, en definitiva me quedaría el primer menos, el menos que tengo acá, y me queda exactamente a continuación el infinitésimo equivalente. O sea que el resultado final va a ser menos 1 también.
porque la función seno es una función impar. Y se tiene que llegar al mismo resultado final. ¿Alguien preguntó, pidió que explique de nuevo algo? ¿Por qué se multiplica por menos 1? Acá en el chat dice que ¿por qué no se puede aplicar infinitésimo equivalente antes de límites iterados? Si le retomamos al límite doble para infinitesimos equivalentes, para poder aplicar, el argumento del seno se tiene que repetir en el denominador. Y el tema es que el argumento del seno tiene un signo menos. Los dos términos son de distintos signos. Y en el denominador los dos términos son de igual signo, son positivos. O sea que no se va a poder lograr aplicar infinitésimo equivalente. No se puede lograr que el argumento del seno se repita en el denominador. Por eso al límite doble no se le puede aplicar el infinitésimo equivalente porque no van a coincidir nunca los dos signos de los dos términos. Y si no se puede aplicar el recurso del límite infinitésimo equivalente ni tampoco factoreo, lo que se hace es analizar los límites iterados. Les hago una pregunta, si los iterados dieran 1 y 1, ¿qué se podría seguir haciendo? Se comprueba por otro camino. Sí, que puede ser un haz de recta, y igual a mx o y igual a x. Convendría igual a mx, un haz de recta. Pero en este caso, entonces, al dar los dos límites iterados diferentes, ya podemos concluir de que no existe límite doble. Profesor, ¿Sí? y si era 1, 1, la imagen tiene que ser 1 también para hacerla continua como pedí ahí. Si los iterados dan 1 y 1, todavía no se puede afirmar que existe límite doble. Hay una posibilidad que exista, pero no se puede afirmar todavía. O sea, para determinar el límite doble, aparte de los iterados, convendría en este caso hacer a través de un haz de rectas. Y si el haz de recta da 1, ahí convendría aplicarle algún método algebraico al límite doble para llegar a ese resultado que tendría que ser 1. No estamos seguros que exista límite doble hasta no hacerle todos los pasos algebraicos al límite doble. Y la igualdad de los iterados nos indicaría de que hay probabilidad de que exista límite doble, pero no es seguro. Bueno, retomando este ejercicio entonces, la desigualdad de los iterados me va a garantizar de que no existe el límite doble. Entonces, al no existir el límite doble, ¿qué valor tenemos que asignarle a la función en el punto? Porque acá hay que ir a la consigna. Definir la función
en el origen para que sea continuo en el punto. Si no existe el límite doble, ¿qué tipo de discontinuidad sería? Esencial. Evitable. Esencial o inevitable. Por lo tanto, no se va a poder definir la función en el punto. Que acá hay que aclarar. Porque la función es discontinua esencial o inevitable. Esa sería la respuesta. Manuel. ¿Sí? ¿Qué tal? Buen día. Le pedí a Javi un ratito de tu clase para comentarle algo a los chicos sobre el cuestionario de mañana. Bueno. Si me permitís. ¿Sí? Antes, Manuel, te consulto. ¿Qué decía la consigna de ese ejercicio? Ya te muestro. Definir la función en el origen para que sea continua en el punto. Ah, porque, o sea, la función se podría definir, lo que no, aunque se defina, no va a ser continua, digamos. Sí, se podría redefinir, pero dándole un valor cualquiera, pero es imposible que sea continua. Claro. Yo digo por tu leyenda que pusiste ahí, que no tomen a mala interpretación de que no exista el límite no implica que no se pueda definir. O sea, yo podría definir f de 0, 0, asignarle 0, pero aún así la función no va a ser continua porque no existe el límite. Sí, entiendo. ¿Sí? Bien, bueno chicos, buenos días. Le pedí al profe Manuel un ratito de su clase para comentarle algo sobre el cuestionario de mañana. Como saben, para acceder al primer parcial deberán tener el 60% de los cuestionarios realizados. Como ustedes lo realicen, corre por cuenta de cada uno. Lo óptimo, chicos, es un cuestionario teórico-práctico, es decir, que se van a encontrar con situaciones prácticas y teóricas. Cada pregunta, seguramente van a ser 10 preguntas y seguramente van a tener 2 horas en el cuestionario, digamos. Navegación libre. Las preguntas que se seleccionen, se elijan en el cuestionario van a tener un puntaje. Hay preguntas que piden una producción, pero ustedes no la van a subir a ningún lado. Lo único que se hace es, se le dice, bueno, dado un ejercicio, por ejemplo, seleccione lo que haya que seleccionar y luego se les dice una leyenda, produzca determinada situación y luego compare con la que se va a proponer dentro del cuestionario. Esas preguntas que se piden producción de ustedes, la idea es que ustedes lo tomen como un examen, un primer examen parcial si se quiere, donde en las 2 horas estén dentro del cuestionario, hagan su producción y el lunes a las 8 de la mañana cuando se termina todo, se va a habilitar la opción de revisión. En esa opción van a estar los resultados y los ejercicios desarrollados de lo que a ustedes se les está pidiendo como producción. Entonces ustedes van a poder comparar lo que hicieron con lo que se estaba pidiendo o con lo que se debería de hacer, digamos, si por ahí metieron la pata. Bueno, lo óptimo sería que ustedes realicen este cuestionario sin tener los apuntes, digamos, porque tómenlo con seriedad. Pero si no lo pueden hacer, bueno, tendrán el apunte y demás. Así que bueno, esa es la característica del cuestionario, ¿sí? Así que bueno,
Si hay algo que ustedes produjeron que no se corresponde con lo que está en el cuestionario como correcto, porque puede ser que haya error en el cuestionario, lo preguntan en la clase que viene, ya sea en la consulta o en la clase del miércoles. ¿Quedó claro, chicos, esto? Sí, profe, una pregunta. Bien. Bueno, hasta ahí nomás era mi intervención. Bueno, gente, hasta luego. Te dejo, Manuel. Profe. Gracias por los minutitos. Profe, disculpe, una consulta. Si el año pasado nosotros, bueno, en mi caso yo promocioné la práctica, ¿vuelvo a hacer los coloquios de ahora? ¿No hay problema? O sea, ¿los hago obligatoriamente? ¿Vos le preguntaste esta situación a Milena o a Claudia? No. Bueno, déjame le consulta, a ver, vos supuestamente estarías queriendo rendir solo la parte teórica para aprobar la materia, digamos. Claro, y bueno, el año pasado yo promocioné la práctica. No sé cómo es este año. Lo que pasa es que este año se va a implementar una nueva modalidad de evaluación, pero déjame que le consulte a Milena y te respondo por el aula. Dale, Profe, muchas una gracias, profe. consulta. Sí, García. ¿El horario de consulta es a las 2? ¿Es el mismo link? Es el mismo de las prácticas. Ok, gracias. ¿Está? Bien. Una pregunta más, profe. Dale. ¿El cuestionario va a tener un lapso para hacerlo o vamos a tener que estar conectados justo a esa hora para tener las 2 horas? El cuestionario se habilita el sábado, mañana a las 8 de la mañana, y tiene 2 horas. Va a tener un intento. Y cierra el domingo a las 23:59. O sea que vos podés acceder el sábado a las 8, el sábado al mediodía, la tarde a la siesta, el domingo inclusive. Y cuando ingresás, tenés 2 horas para hacer tu cuestionario, digamos. Profe, gracias. Una consultita. ¿Cuántas preguntas más o menos son del cuestionario? Y seguramente van a ser 10. Entre teoría y práctica. Profe, Sí. en el cuestionario la nota no va ni bien terminamos. La nota la van a sacar ustedes, porque el cuestionario le va a arrojar una calificación que es lo que ustedes han seleccionado, y la producción que se le está pidiendo tiene otro puntaje, que ustedes lo van a sumar o no, dependiendo de la producción que ustedes hayan realizado y comparado con la que está cargada en el cuestionario. Por eso acá son ustedes, chicos, los que toman la rienda del aprendizaje. Y cada uno después, el lunes a las 8 de la mañana, cuando se habilite la opción de revisión, cada uno va a sumar el puntaje del cuestionario con el puntaje de la producción que haya hecho, ya sea, si es bien, sumarán todos, si cometieron algún error, bueno, sumen la mitad, y si hicieron desastre todos, no sumarán nada. Es para ustedes, digamos, es una estadística para ustedes. En todo caso, si hay un ejercicio que no están entendiendo, lo preguntan en la clase del cuestionario. ¿Se entiende? Profe, tengo una duda yo. Bueno. No entendí sobre la producción, si es que hay que enviar a algún lado o no, porque justo se me cortó. No. Vos tenés tu carpetita mientras estás haciendo. Ingresar a la primera pregunta. Si no hay nada si hay solamente selección, seleccionarás, pasás a la siguiente. En la siguiente te va a dar un ejercicio o algo teórico donde vos tenés que seleccionar algo. Seleccionás. Y si te aparece una leyenda donde te diga, realizada en tu hoja de producción o en tu carpeta, por ejemplo, un ejercicio de dominio, yo te puedo dar que selecciones el conjunto de puntos que corresponde a ese dominio, si es conexo, si es acotado, si es cerrado, abierto. Eso me puedes seleccionar. Y yo en la leyenda te pondría en tu hoja o en tu carpeta, determinar y graficar el dominio de esta función. Entonces vos agarrás tu hoja, empezás a hacer todo, pasás a la siguiente pregunta. Y eso lo guardás hasta el lunes para comparar lo que vos hiciste con lo que está cargado en el cuestionario. Es como el de análisis, chicos, el de análisis 1. Solamente que acá no van a subir nada, porque ustedes cuando se habilite la opción de revisión, van a ingresar al cuestionario y en la retroalimentación le va a reflejar
la producción que se le estaba pidiendo y van a comparar. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, está. Bueno, te dejo, Manuel. Gracias por el ratito. Gracias por la acotación. Voy a modificarle la respuesta. Bueno. Entonces, Saludos, gente. quedaría mejor especificar acá, no se puede definir la función en 0, 0 para que sea continua en el origen, podríamos colocarle, o en 0, 0, que es lo Sí. mismo. Y ahí le agregaríamos porque la función es discontinua esencial en dicho punto. Ahí. Bien. Bueno, Ahí hasta que- luego, gente. Nos vemos ahora a las 2, a los que tienen consulta. Ese sería lo correcto de la respuesta. Porque en realidad se le puede asignar cualquier valor de la función en el origen, pero el tema es que no va a ser continua. Y hay que especificar que no se le puede definir a la función para que sea continua, es el tema. Porque la característica de la función en ese punto es que es discontinua esencial. No se puede salvar la indeterminación. No se puede hacerle continua, perdón. Pasamos al siguiente. Tenemos entonces la función z igual a toda esta expresión entonces lo que tenemos que hacer es hallar el límite doble. Reemplazando x e y por 0, tendríamos que seno de 0 es 0 y le anula todo el numerador. Y después en el denominador tenemos que 2 por 0 es 0 y le anula todo el denominador. Antes de recurrir a los iterados hay que mirarle si podemos salvar la indeterminación. ¿Qué les parece? Se podría ¿Puede hacer descomponer, diferencia de digamos, cuadrados? sí, y simplificar con x menos 3. Infinitésimo equivalente con seno de y la y. Sí. El tema es de la diferencia de cuadrados. Fíjense que
en la diferencia de cuadrados, si reemplazamos x por 0, esto me da menos 9. Y en el denominador, 0 menos 3 me da menos 3. O sea que con la variable x, en definitiva, no se me origina la indeterminación. Me originaría la indeterminación si reemplazando x en los dos lugares me da 0 sobre 0. Pero prácticamente la x no es el problema acá. No forma parte del factor que va a originar la indeterminación. Entonces, más que nada me interesa la variable y. Vamos a copiar de nuevo. Profe, lo que se podría hacer es desdoblar ese límite en dos límites. Sí, pero sin lo que lo quiere decir es que no hay necesidad de factorizar la diferencia de cuadrados. Vamos a escribirle de nuevo. Lo que vamos a hacer en el denominador le vamos a escribir acá 2x menos 3 por, y acá la y. Entonces, esta parte sería el infinitésimo equivalente. Y le dejamos sin factorizar a la x. Pero si ustedes no se dan cuenta porque no tienen mucha experiencia en el tema, factoricen y luego simplifiquen, no hay problema. O sea, esto ya reemplazando, quedaría x cuadrado, 0 cuadrado menos 9 por 1 dividido 2 por 0 menos 3. Y ahí tendría en el numerador menos 9. Y en el denominador menos 6. Vamos a escribirle acá. Y esto habría que simplificar. Y quedaría 3 medios. Entonces la respuesta sería que vamos a colocar nomás directamente F para el origen. Cero, 0, tendría que ser 3 medios. Profe, eso se leería como que para que la función sea continua en 0, 0, la imagen tiene que valer 3 medios. Sí. Perfecto. También se podría colocar abajo, pero cosa que no pide el ejercicio.
pero por la duda vamos a colocar. Supongamos que el ejercicio diga redefinir la función para que sea continua en el origen. Porque hay veces que este ejercicio así planteado con esta consigna suele aparecer en los parciales o exámenes. Entonces lo que tendríamos que hacer es escribir z igual, y en la primera parte tendríamos que escribir la función que es x cuadrado menos, voy a copiar directamente. Sería toda la función, y acá hay que colocar para cualquier punto del dominio diferente del origen. Y después acá tendría que colocar el límite doble. 3 medios, ¿sí? El punto que analizamos es el origen. Y ahí estaría redefinido la función de tal manera que ahora es continua en el origen. Profe, en ese caso de que el 3 me parece que también da una indeterminación, ¿es correcto marcar que es continua para todo x y distinto del origen? Pero acá lo que lo que redefinimos es para que sea continua en el origen específicamente, pero para x igual a 3 va a ser discontinua. O sea, en otro punto no me interesa, sino únicamente en el origen. Está redefinido la función, o sea, podemos afirmar que ahora z es continua en el origen. Puede haber otros puntos que sea discontinua, pero la consigna decía para que sea continua específicamente en el origen. Evidentemente, si le doy un punto que tenga como coordenada x igual a 3, va a ser discontinua. Porque al analizar la función en un punto que tenga coordenada x3, me va a dar 0 sobre 0. No sé si se entiende. A ver, vamos a hacer el... Por ejemplo, un punto que sea 3, y acá cualquier valor, 1. El tema es que para analizar la continuidad tendría que hallar la función en el punto.
Y esto me va a dar 0 sobre 0. Y me va a indicar de que no está definida la función en ese punto y ya es discontinua. Pero acá le especificamos nosotros que nos interesaba que sea continua en el origen. En otro punto puede ser discontinua, pero acá de la manera que le redefinimos es continua en el origen. O sea que este análisis no sería válido. Porque acá me interesa únicamente que sea continua en el origen. Lo importante es colocar la ecuación de la función para cualquier punto distinto. En este caso, del origen. Y el valor del límite doble si el punto que analizamos es exactamente el origen. Ese detalle es importante. Acá tiene que ir el límite doble. Vamos a ver otro, cómo terminaron los ejercicios, y hay tiempo, vamos a ver algunos de los complementarios para profundizar el tema. Donde analizó el punto 3 en X y 1 en Y. ¿Sí? No se entiende lo que decía. Yo analicé este punto arbitrariamente porque me habían dicho de que hay otros puntos en el cual es discontinuo. Entonces yo había puesto énfasis en que acá le redefinimos la función, pero únicamente para que sea continua en el origen. No me está importando otro punto, sino que en el origen, de la manera que le redefiní la función, va a ser continua. Y existen otros puntos distintos del origen en el cual va a ser discontinua. Que esto sería de los complementarios. Dice determinar si son continuas en el origen las siguientes funciones. Vamos a ver el ítem C, donde tenemos esta función que está definida de esta manera. Primer paso, función en el punto. Por la definición de la función sería igual a 0. Segundo paso, límite doble.
Y acá x y tienden al origen, o sea que tengo que mirar la condición que x y sea distinto del origen. Y tendría 2x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Reemplazando x e y por 0, me daría una indeterminación 0 sobre 0. A simple vista no se puede factorear, así que recurrimos a los iterados. Profe, en ese caso no serían como infinitésimos equivalentes y daría 1 o no. Pero no está el seno. Lo ideal es que no figure este 2 que está acá. Si fuera así, se podría simplificar. Y tendríamos igual a 1. Pero tenemos acá un 2. ¿Y si lo reemplazamos por sus coordenadas polares, profesor? A X e Y. Y no se puede simplificar todo, dividir todo el término de arriba y el de abajo por x cuadrado más y cuadrado. Eso iba a decir yo, profe. Dividir al numerador por x cuadrado más y cuadrado y al denominador. Sí, por X, o sea. Sí. Va a quedar lo mismo. Vamos a, por ejemplo, si hago esto, ustedes me dicen que hay que dividir por x cuadrado, así. Sí, así, profe. Pero el tema que acá se simplifica el denominador y en definitiva me va a quedar... Profe, pero no se puede resolver por iterados y ahí va a quedar el resultado 1. Lo que podríamos hacer es probar primero con iterados. Antes de... Porque aparentemente factoreo o dividir todo por algunas variables, por algunas expresiones, no da, parece. Y si hay duda, recurrimos a los iterados. Profe, ¿y por qué no se puede poner ese 2, tipo con un paréntesis multiplicando todo, y ahí te quedan las dos variables solas? Pero ¿Me explico? explícame. Haces, ese 2 lo sacás. ¿Pero cómo? Multiplica la X, no, A no ese 2 lo sacás. Ah, perfecto. Pero se estaría alterando la expresión, ¿no? Sí, no se Sí. puede hacer esto. Pensé que sí, y no me di cuenta que afecta solamente a la X. Tendría que estar un 2 delante de la I. Acá. Entonces, ¿cómo a simple vista, aplicando artificios o factoreo, no se puede factorizar? Directamente recurrimos a los iterados. Profe, en uno va a quedar 2 y en el otro 1. Así que va a ser distinto. Evidentemente queda así. Entonces, reemplazando y por 0, acá quedaría 2x cuadrado sobre x cuadrado. Que se podría simplificar. Y va a dar 2. Y ahora el otro límite iterado.
Sería acá 0, y tendiendo a 0, el límite cuando x tiende a 0. Y ahora este primer límite me quedaría i al cuadrado sobre i al cuadrado. Se simplifica. Me queda el límite cuando i tiende a 0 de 1. Y esto es igual a 1. Y ahí podríamos concluir de que como L1 es distinto de L2, no existe límite doble. Profe, ahí nos quedaría 2i porque no digo nada, profe. O sea, no vi el más. Bueno, entonces tenemos que la función está definida en el punto, pero no existe límite doble. El tercer paso ya no se hace. Y hay que colocar la conclusión. ¿Qué tipo de discontinuidad? Esencial. Esencial, perfecto. Vamos a buscar otro ejercicio. El D. Función en 0, 0, por definición sería igual a 5. Ahora el límite doble. Profe, estos ejercicios ya no hicimos. Están en los complementarios. Estoy sacando de ahí porque ya terminaron los ejercicios de la primera parte. Ah, no, vi re mal. Nada que ver. Reemplazando x e y por 0, me daría una indeterminación 0 sobre 0. Casos de factoreo no se puede. Dividir Entonces, sobre i cuadrado de x cuadrado. vamos a probar. Primero vamos a probar aparte a ver cómo va a quedar. Y me dicen dividido x cuadrado y cuadrado. Parece que va a dar. Podría dar 0, profe. Sí, este artificio parece que va a dar perfecto. Así que le vamos a adoptar. Vamos a copiar de nuevo. Por acá.
Primero límite. Acá. Y esta acá. Entonces dividimos todo por x cuadrado, y cuadrado, x cuadrado, y cuadrado. Se distribuye en el denominador. Y ahora pasamos a simplificar. Esto va a dar 1 y 1. X cuadrado con x cuadrado. E y cuadrado con y cuadrado. Y ahora le pasamos en limpio. En el numerador quedaría 5 únicamente. Y en el denominador 1 sobre y cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Entonces, ahí reemplazaríamos x e y por 0. ¿Cómo me quedaría en el denominador? Infinito más infinito. Infinito. Sí. Vamos a colocarle primero infinito más infinito. Y esto va a dar un número infinitamente grande. Y el cociente entre 5 y un número infinitamente grande. 0. Cero. Este sería el valor del límite doble. Entonces, tenemos que en el paso 1 la función estaba definida y en el paso 2 existe el límite doble. Por lo tanto, el paso 3 tenemos que analizar. Y ahí lo que haríamos es colocar que la función en 0, 0, que es igual a 5. Es diferente. Podríamos colocar del límite doble o del límite cuando x y de la función. Y al ser diferente, sería discontinua. Porque ¿Discontinua evitable sería, profe? Sí, evitable porque el límite da un número finito. Me parece que también se podría salvar la indeterminación con coordenadas polares. En todo caso, vamos a concluir la clase. Y si quieren, plantéenle con coordenadas polares y las dudas pregunten ahora en el horario de consulta.
¿Hasta acá hay alguna? Si no hay dudas, terminamos por hoy. Profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Y si se la quiere redefinir a la función para que sea continua, se cambia en la ecuación el 5 por el 0 nomás? Sí. Ah, bueno. Sí, acá en el lugar de 5 se colocaría el valor del límite doble, que es 0. Adiós, profe. Buen fin de. Bueno, gracias. Buen fin de semana para todos. Buen fin de, profe.